¿Qué es revertir la diabetes y qué es remisión de la diabetes? ¿Cómo sé si estoy revirtiendo o cómo sé si ya llegué a la remisión? Revertir la diabetes no es lo mismo estar en remisión, pero van muy de la mano y en este video te voy a explicar cuáles son sus diferencias y cómo identificar si yo estoy revirtiendo o si ya llegué a la remisión total de la diabetes. Esto es importante porque si no lo sabemos, no voy a saber si el proceso que estoy llevando realmente me está ayudando. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te aclare estas dudas para que sepas si está revirtiendo o no la enfermedad o bien a lo mejor ya revirtió y no se ha dado cuenta. Primero que nada, ¿qué es la reversión? La reversión de la diabetes es el proceso en sí, los cambios que uno hace para bajar el nivel de azúcar, para bajar esa resistencia a la insulina y para corregir las causas de fondo que me están subiendo el nivel de azúcar. Esto implica documentarse, estudiar, leer, preguntar, informar para tener un cambio de mentalidad y de pensamiento. Y como una consecuencia de este proceso, uno empieza a cambiar la alimentación y uno empieza a hacer el ayuno intermitente. Todos estos cambios, todo este proceso es la reversión. Y cuando uno ejecuta esto, empezamos a bajar el nivel de azúcar, bajar la resistencia a la insulina y retirar medicamento. Esta reversión está haciendo efecto, porque también puede suceder que uno empiece a hacer cambios y no haya ningún avance. Bajar tu nivel de glucosa, bajar tu hemoglobina glucosilada con menos medicamento o con menos insulina, eso es revertir. Es el proceso en sí. Es un proceso que está lleno de obstáculos, es un camino largo que requiere disciplina y paciencia, que en un inicio el azúcar te baja y te sientes súper bien, pero luego es normal o habitual encontrar que el azúcar vuelva a subir un poco. Esto es completamente normal. Si uno se mantiene con una buena alimentación, con el ayuno intermitente adecuado, ese azúcar vuelve a bajar otra vez y poco a poco en este proceso hay que ir retirando medicamento o ir retirando insulina. Es importante acompañarte de un monitoreo de glucosa en ayuno, tu hemoglobina glucosilada y de otros parámetros para que no tengas ningún problema en este proceso de reversión. ¿Qué puede salir mal en la reversión? Que te quedes sin músculo, que es la complicación más frecuente, que el azúcar no te baje porque quitaste el medicamento muy rápido o bien los cambios de la dieta no han sido los correctos, que te suba mucho ese nivel de colesterol, debilidad, cansancio o más neuropatía que antes no tenías, problemas tiroideos que antes no tenías, si los cambios que estás haciendo no son los adecuados, porque si tu proceso es el adecuado y el correcto, no debería haber ninguna complicación. Deberías tener mejores niveles de azúcar con menos o casi nada de medicamento y observar una mejora en tu bienestar, menos hambre, más energía, piel más hidratada, mejora en el peso corporal y también una mejoría si ya tenías alguna complicación, una neuropatía que tienes menos síntomas, menos proteínas en la orina, menos azúcar en la orina, el hígado se desinflama, menos dolor articular. Eso es el proceso de reversión y estos parámetros te van guiando si vas bien o vas mal en el camino. Los pilares de la reversión de la diabetes es bajar carbohidratos y hacer el ayuno intermitente, pero también hay que tomar en cuenta otros factores de la reversión, que es el cortisol, el nivel de estrés, la calidad del sueño, observar que no tengas picos de azúcar y confirmar cómo funciona tu páncreas con un péptido C. En este proceso es bien importante fluir sin obsesionarte. Si uno se obsesiona con esto de revertir la diabetes, con cuidar la dieta al extremo, la cosa no va a salir bien. Puede entonces que te estés únicamente enfocando en bajar tu azúcar y eso no es lo recomendable. Enfócate en tu bienestar. Haz los cambios por estar mejor, por cuidarte bien, por mejorar tu salud. Porque si usted busca esto, esto no te lleva a una obsesión y además como una consecuencia de esto, el azúcar baja. Recuerde que los laboratorios son números, son datos que nos orientan para que uno haga cambios en su comportamiento. Si este proceso de reversión lo hacemos de forma correcta, le damos el tiempo necesario, que usualmente son 3 meses, gran parte de las personas con diabetes tipo 2, por ahí de un 90%, van a llegar a una remisión de la enfermedad. Remisión es no hay huella, rastro, síntoma, signo, parámetro de laboratorio que todavía esté la enfermedad ahí presente. Decirle a una persona que está en remisión total prácticamente son datos del laboratorio. Glucosa en ayuno entre 70 y 100 la mayor parte del tiempo. Hemoglobina glucosilada entre 5 y 5.6%. Sin nada de medicamento, sin nada de insulina, sin signos clínicos ni bioquímicos de resistencia a la insulina.
un páncreas funcionando bastante bien y habiéndose mantenido 6 meses bajo estas condiciones. Si yo hoy llego a la remisión, pero en 2 meses mi azúcar vuelve a subir, eso no es remisión total. Le tengo que dar tiempo, 6 meses cumpliendo todos estos criterios que te acabo de comentar. Entonces la remisión total son las metas que uno busca para revertir la diabetes, y la reversión en sí es todo el proceso, todos los cambios, toda la información, toda la educación, todos los ajustes que uno tiene que hacer. De tal forma que si una persona tiene azúcar en 300, su hemoglobina glucosilada en 14%, empieza a cambiar, el azúcar le baja a 250, su glucosilada a 9%. Y si además pudo bajar el medicamento, usa menos insulina, esta persona está revirtiendo, está en proceso de, no ha llegado a la remisión, que es diferente, pero ya tiene el proceso puesto en marcha, que es lo importante. Espero que este video te haya aclarado esas dudas y que tenga más claridad si va en el camino correcto o de plano no está en proceso de revertir. Se puede usted acompañar de estudios de laboratorio completos. Acuda con su médico tratante de confianza para un análisis del caso y ver en dónde está el error. Únase a la comunidad que tenemos, Sugar Care, o mande un mensaje al número que ve en pantalla para que conozca los diferentes programas, cursos, retos que tenemos, por si a pesar de sus intentos no ha logrado revertir por completo. Recuerde, cada quien tiene su tipo de diabetes y cada quien tiene sus obstáculos a vencer, y en estos programas uno puede identificar en dónde está el área de oportunidad que me está faltando en este proceso de reversión para llegar a la remisión.